Y entonces, pues, vamos a terminar y vamos a hablar un poco sobre el hipotálamo para que entiendan ¿cómo se llama? La organización básica ahí. Entonces, habíamos visto todos los núcleos inespecíficos y nos habíamos quedado con la idea de los núcleos de proyección específica. Vimos el primero de ellos, que era el núcleo, vamos a ponerlo acá, vamos a poner aquí el diagrama. Acá. Y estamos en esta fila, estamos viendo la cara lateral. Entonces vimos el ventro anterior, ¿no? Ahora veamos este, núcleo ventral lateral, y ves que tiene dos componentes ahí. VLA, ventro lateral, división anterior, ventro lateral, división posterior. ¿Cuál es la idea acá? Cuando tenemos dos núcleos, los dos componentes de un núcleo que se fusionan, eso es indicativo de que ahí tenemos un mecanismo de integración. O sea, dos entradas separadas que se conjugan a una sola salida. Y esa mezcla de señales me permite combinar o comparar la actividad de dos sistemas diferentes para proyectarlos a la corteza. Entonces veamos la primera parte, VLA, la división anterior. La división anterior se parece mucho a este núcleo ventro anterior. Podríamos decir que es continuación de él. ¿Por qué? Porque su entrada viene del pálido, o sea, del componente de salida de los ganglios basales. Y su proyección, no voy a entrar en todo aquello que ha sido unidireccional, eso ya lo discutimos, y proyecta hacia la corteza motora primaria y la corteza premotora, o sea, hacia las áreas BA6 y BA8 que ya mencionamos la vez pasada. Para recordatorio solo las voy a poner acá. Solo las voy a poner un momentito. Un momentito solo para cargar el programa de... Ok. Ahora aquí solo voy a cambiar la presentación. Voy a poner la pantalla, voy a presentar toda la pantalla para que sea más fácil. Se presenta no mi pantalla, así solo tengo que cambiar. ¿No? Ese sí, ahí se ve. Sí, doctor. Entonces, el núcleo ventral lateral está proyectando hacia acá, ¿bien? BA6, BA8. Este es el sector para la planificación del movimiento. O sea que aquí los ganglios basales están enviando señal a estas dos áreas que organizan la actividad motora. Por lo tanto, nuevamente están retroalimentando a la corteza de cuál fue el efecto que ejecutaron en el movimiento. Y luego tenemos otro detalle. BA6 es el área para la memoria del movimiento. ¿A qué me refiero con memoria del movimiento? Es el hecho de que, bueno, ya hemos hablado de que toda la actividad motora es aprendida. Y como toda la actividad motora es aprendida, quiere decir que yo tengo que grabar una serie de secuencias motoras para todos los movimientos que hago. Vaya, ponerle desde vestirte hasta trasplantar un corazón.
Toda esa secuencia de movimientos, este es parte de aquel anillo que te dije, corteza, ganglios basales, tálamo, corteza de retorno. Y es el otro componente para el aprendizaje de las secuencias motoras. Ahora, si tenés estos dos componentes, uno para aprender los movimientos y otro para ayudar a la planificación, te permite encadenar movimientos. ¿Ok? Ponele así como si vas a hacer un baile. Cada paso de baile es una secuencia de movimientos, pero tenés que encadenarlos y parte de este circuito implica la posibilidad de entrar, engranar un movimiento con el otro y hacer esa transición de un movimiento a otro, hacerla fluida. Porque si no, lo que tendrías es otra forma de descomposición de los movimientos, que tendrías que terminar uno antes de iniciar el otro. Y ahora no. Este circuito me permite traslaparlo de tal manera que sean una sola secuencia fluida. Ahora, vamos al otro núcleo, al otro componente acá. Ventrolateral división posterior. Este núcleo, la entrada, las aferencias del núcleo ventrolateral vienen del núcleo dentado del cerebelo, de los núcleos profundos, ¿ok? En particular del núcleo dentado y proyectan, por supuesto, a la misma salida, o sea, al sector motor BA6 y BA8. Este es el mecanismo mediante el cual el cerebelo le está informando a la corteza cuáles fueron las correcciones del movimiento y le permite planificar el segundo movimiento, el siguiente, ya con las correcciones, o sea, la corrección de la puntería. Si yo junto estos dos y envío esto, le estoy aquí conjugando, estoy conjugando todos los ajustes, todas las correcciones que hice al movimiento y esa conjugación de las correcciones al movimiento me es crítica para poder ejecutar un movimiento preciso, corregido. ¿Ok? Va, sigue para acá. Entonces, estos dos es la primera integración, la integración de todas las correcciones al movimiento y el aprendizaje del movimiento y sus correcciones. Acuérdense que el cerebelo no solamente estaba trabajando en un sentido correctivo, estaba trabajando también en un sentido preventivo, proactivo, enviando las correcciones a la corteza para ajustar el siguiente movimiento. De ahí viene el ventral posterior, y este no tiene dos componentes, tiene tres, ¿ok? Recuérdense que acá tengo tres entradas, ventral intermedio, ventral posterior lateral y ventral posterior medial. Empecemos con el primero, ventro intermedio. La entrada del ventro intermedio es el tracto solitario, o sea, el componente, acuérdense, en el hemlisco espinal, aquí tengo un componente que viene del tracto solitario para el sentido del gusto. Para el sentido del gusto. Acá, vamos a ponerlo. Tracto solitario. O sea que aquí está entrando información y va a alimentar a la corteza somatosensitiva primaria, que son las áreas 1, 2 y 3 de la clasificación de Brodmann. Ahorita te la voy a poner. 3. Mira, el sector de la corteza que está detrás del surco central y un pedacito del área 40. Un pedacito acá, mira, del área 40. Esta esquinita, esta lengüetita larga que está acá, y fíjate que 6 y 40 se conectan, eso lo veremos después cuando hablemos de la corteza. Este sector que está acá y hacia este surco, hacia la ínsula, es el sector para el gusto. Entonces, ventro intermedio maneja la sensibilidad gustativa y maneja otro pedacito y maneja un poquito de la sensibilidad visceral.
hay un componente de la sensibilidad visceral que es transportada secundariamente a la corteza para más que nada el estado de las partes del organismo, más que nada nociceptiva. Pero entonces aquí tengo el primer componente, las entradas para la sensibilidad visceral y gustativa. El segundo componente, BPL, va a recibir el lemnisco espinal, el resto del lemnisco espinal y el lemnisco medial. Por lo tanto, aquí estoy manejando la sensibilidad y envía, por supuesto, a 1, 2 y 3 a las áreas para las que vamos a llamar corteza somatosensitiva primaria. ¿De dónde viene el lemnisco espinal y el lemnisco medial? Ya sabemos, de los sistemas paleo y neoespinal que manejan acá, entonces, sensibilidad común. O sea, tacto, dolor, temperatura, etcétera, del cuerpo. ¿Vale? Y lo están proyectando en la misma corteza, porque si te das cuenta, aquí ya tenemos la primera idea de integración. La sensibilidad visceral se refiere esencialmente al interior de tu cuerpo, y esto es el exterior, pero para vos no hay una diferenciación entre ellos, es una sola sensación integrada. Y luego, por último, tengo el núcleo ventral posterior medial, BPM, que está recibiendo el tracto trigémino talámico, que es lo mismo que decir lemnisco trigeminal. Y entonces, ¿qué trae este? ¿Qué está transportando el lemnisco trigeminal ahí? La sensibilidad común de la cabeza. ¿Te acordás que te decía en algún momento que los sistemas del trigémino y el sistema espinal eran duplicados, ¿va? O uno era el equivalente del otro? Ahora, si vos juntás las dos entradas, y las metes a un mismo núcleo, te permite hacer algo importante, y es que se combinan para hacer un solo mecanismo sensitivo integrado. En otras palabras, o puesto así, tu cuerito no tiene costura, ¿correcto? ¿Qué pasaría si tuvieras dos núcleos separados para la sensibilidad de la cabeza y del cuerpo? ¿Cómo afectaría eso tu percepción de la sensibilidad cutánea? A ver, Paola, ¿qué cree que pasaría? ¿No se podría identificar de dónde viene la diferencia? No, porque van proyectados hacia la corteza. Ahora, esa corteza, si falla uno, fallarían los dos al mismo tiempo. Más bien, peor que eso. Esa es una cosa que va a pasar. Pero lo peor que pasa es que, ya que son dos núcleos diferentes, podrías interpretar la sensibilidad como dos cosas diferentes. Y entonces hay un problema. Mira bien, para que tu sensibilidad sea útil, tiene que ser consistente. Ahora, yo tengo este lápiz y estoy percibiendo algo, o sea, la detección de la punta del lápiz que me permite forma, contacto y textura, o para ese efecto, el lápiz en sí, ¿no? Tiene ciertas características de dureza, temperatura, lo que querrás. Y aquí estoy mandando señal hacia el BPL a través de este segmento como C5, ¿va?
o C4. ¿Mm? Pero ahora tengo el lápiz en la cara. Cuando yo estoy pinchando mi cara, este territorio ya es el trigémino, ¿va? De la división mandibular, que estaría en la división oftálmica. Si yo tuviera dos núcleos separados, nada me garantizaría que la sensación que me provoca esto sería esta misma sensación. Por lo tanto, si yo tengo dos sensaciones diferentes para el mismo objeto, ¿qué me conduce eso? ¿A qué me conduce ese problema? ¿Qué pasa si yo tengo dos maneras de sentir este objeto y son diferentes entre sí? Para mi corteza lo voy a interpretar como dos cosas diferentes, ¿ok? O sea que pudiera decir, si aquí siento, ok, he aprendido a saber que esto es un lápiz, lo que estoy pinchando, pero aquí lo siento diferente, entonces no sé si es un lápiz o es otra cosa. ¿Mm? Otra cosa, un palo, una tijera, no sé. Entonces ya tendría una inconsistencia. Y cualquier inconsistencia en la percepción sensorial es un gran problema, porque me confunde. Ahora, como yo tengo los dos núcleos, los dos centrales entrando en un mismo núcleo, mi sensibilidad es consistente, por lo tanto yo puedo saber que lápiz, 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 cambio, aquí está la frontera, territorio del trigémino, lápiz, lápiz, lápiz. Es una sola cosa. No tengo una costura, sino aquí habría un punto donde los dos núcleos, si fueran separados, se encontrarían, aquí habría una grada, y habría una costura en mi sensibilidad. Digo, ¿y aquí qué está pasando? Me induce confusión. Ahora, como los dos núcleos alimentan, las dos entradas alimentan un solo núcleo y una sola salida, para mí esto es una sola sensibilidad, un solo continuo. Mira, yo siento, es continuo. Es un mismo objeto el que está en contacto conmigo, a pesar de que parte de él está en territorio de C4 o de C3 y parte está en territorio del trigémino, pero yo lo encuentro como un solo objeto. Es más, puedo conseguir, si voy para atrás, e introduzco el lápiz hacia territorio que ya no es, que ya probablemente sea tracto solitario. ¿A qué sabe el lápiz? Sabe a plástico. Plástico dulce por alguna razón. Pero puedo integrar tres cosas, porque acordate también que el tracto solitario maneja gusto, pero que la percepción, y en particular es importante cuando estás hablando del alimento, gran parte de tu percepción de lo que vos consideras el sabor del alimento tiene mucho que ver con una respuesta táctil. Por ejemplo, ¿qué tal si le agregas a tu comida una buena cantidad del condimento más indispensable que hay? ¿Mm? ¿Cuál es el condimento que no puede faltar en una mesa? Yo lo considero sacrílego. ¿Cuál? Sal. Chile. Yo puedo, mira, me podrás servir comida sin sal, pero que no hay un bote de picante en la mesa. Es un sacrilegio. Ahora, el problema es que el chile no es una sensibilidad gustativa. Es una sensibilidad nociceptiva. No afecta a los receptores en tus papilas gustativas. Afecta a otro sistema que se llama el sistema TRPV1. El sistema de vainilloides, sí, ese es un sistema táctil. Lo que estás sintiendo es la quemadura química, por así decirlo, del chile que tu corteza lo junta y lo interpreta como parte de la sensación gustativa, pero no es gusto, porque vos solo tenés 5, algunos dicen 6 tipos de receptores gustativos, o sea que solo hay 6 sabores básicos. El resto es una combinación de olfato y la sensibilidad y el componente táctil, en particular para los condimentos. Entonces, tenés que integrar las tres cosas. Tacto del cuerpo, tacto, digo, porque todavía no es tacto, hasta que no llega a la corteza, de la cara y cabeza,
y la sensibilidad visceral. Las tres se integran en un solo componente para que tu sensibilidad cutánea, pleca, mucosa, sea una sola cosa. Que no haya diferencia que no haya inconsistencias entre una y la otra. Por lo tanto, ahí juntas las tres entradas y juntaste, de hecho, tres líneas sensitivas, tres lemniscos van ahí, el lemnisco trigeminal, el lemnisco espinal y el lemnisco medial, porque ahí es donde empezás a integrar también la sensibilidad y empezás a filtrar un poco la sensibilidad cutánea. Porque si no, fíjate, ¿qué pasa cuando la información del tacto epicrítico, que es lemnisco medial, difiere de la información del lemnisco espinal? Si vinieran a núcleos separados, tendría dos sensibilidades que a veces entran en conflicto, pero el núcleo, meterlas al mismo núcleo resuelve los conflictos. Al contrario, utilizas esas diferencias entre la información que entró por un lemnisco y la información que entró por otro, y las puedes utilizar para aumentar la discriminación entre dos objetos. O sea que es un mecanismo no solo para integrar, sino también para analizar, empezar el análisis de la información que entra por la piel y mucosas. ¿Ok? Entonces, ahí tenés el ejemplo de lo que llamamos un núcleo combinado. Luego vámonos a los últimos dos núcleos de esta historia, que son los dos núcleos geniculados. Déjame borrar acá. Compartir la pantalla. No, toda la pantalla mejor. Aquí. Déjame ver. Ahí. Núcleo geniculado medial y núcleo geniculado lateral. Estos dos que están acá pegados en la parte de atrás. Como decía, en algún momento, esto es en otro tiempo, se consideraba que era un componente separado. Ahora decimos toda esta fila, aunque estos no estén en continuidad física, pero toda esta es una sola fila de núcleos. Ahora, empecemos por ver la arquitectura de estos dos núcleos. Y vamos a ver así. Voy a abrir otra ventana. Si yo tomo esos núcleos, son rústicamente esféricos, ¿right? Y voy a ver que tanto el núcleo geniculado medial como el núcleo geniculado lateral están organizados y tienen 6 capas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora mira, estos dos núcleos, tanto el núcleo geniculado medial como el núcleo geniculado lateral, reciben información que viene de ambos lados, izquierdo y derecho. En el caso de del núcleo geniculado lateral, núcleo geniculado medial, empecemos por ese que es más fácil, recibe información ¿de cuál? Del lemnisco lateral, o sea, de la vía auditiva. Y la vía auditiva, ya dijimos, venía mezclada, acordate que venía así. O sea que, aquí tengo, mira, el núcleo geniculado medial de un lado, y aquí está el del otro. Fíjate bien, está recibiendo señal de los dos lados. Ahora mira lo que estoy haciendo. De un lado entró a capa 1, 4 y 5. Y del otro lado entró a la capa 6, 3 y 2. ¿Por qué puedo hacer con esa disposición? Fíjate que la mitad de las 6 capas están entrando o recibiendo señales de un lado,
Por ejemplo, vamos a decir que este es el derecho y este es el lado izquierdo, en este caso. Este es el núcleo geniculado medial, por cierto, del lado izquierdo. ¿Para qué me sirve eso? A ver, ¿alguien? ¿Para qué me sirve la audición? Ok, vámonos al principio. Aquí estamos hablando de la audición. Entonces estoy recibiendo aquí del oído izquierdo del oído derecho, de dos lados separados a capas adyacentes. ¿Para qué me puede servir eso? A ver, ¿cuál era el propósito original de la audición? Ubicación. Ok, ¿y cómo puedo utilizar esa disposición en capas para resolver el problema de la ubicación? Entonces aquí entraba lo que nos explicó, lo de la bilateralización de la audición, que los núcleos geniculados del tálamo comparaban las entradas del lado derecho con las del lado izquierdo para calcular la diferencia de ángulo, de velocidad, de fase y todo lo demás. Mira ahora, puedo comparar la capa 1 con la capa 2. La capa 3 la estoy comparando con la capa 4. La capa 5 la comparo con la capa 6. Acordate que ahora entra una señal, por ejemplo, en la capa 5, que está así, y ahora en la capa 6. Y puedo calcular que aquí hay una diferencia de fase, mira. Por ejemplo, una diferencia de fase. Esa diferencia de fase, yo puedo utilizar una conexión apropiada de neuronas para comparar, para hacer un circuito comparador y calcular la diferencia de fase. Como yo calculo la diferencia de fase ahora, ya me da una información. Ah, está en tal ángulo, medida angular. O sea que, número 1, estoy resolviendo el problema de determinar la dirección porque sencillamente comparo la señal de uno con el otro, que era lo que habíamos dicho, que era un mecanismo de localización. Pero además me permite cortar el 50% comprimir el 50% del torrente, del stream de datos. ¿Por qué? Vamos al asunto de la eliminación de información suplementaria. Como yo te decía en algún momento, mover audio crudo, si lo fuéramos a poner en forma digital, estoy moviendo 10 megas por minuto. Es bastante, necesitas un cable grande, ¿verdad? Necesitas, para usar el término electrónicamente correcto, un ancho de banda grande. Y si yo puedo reducir el ancho de banda, son menos cable más pequeño, menos neuronas, hacer caber las cosas en el espacio disponible. A vos no te parecerá tan grave porque tenés un cerebro grande y un cráneo grande, pero acordate que el mismo mecanismo tiene que ser funcional para cerebritos así, cerebritos de este tamaño, vaya, los cerebros de pollo, y aún así te funciona, ¿va? ¿Por qué? Porque yo puedo ahorrarme la mayor parte de los datos. ¿Cómo? Envío la información de un lado y las diferencias con el otro lado. Para ponerte así, yo tengo un libro. Ok, vamos a poner este caso. Viene Paola y está escribiendo un libro, una novela en este caso, de 400 páginas. Y casi toda la novela es igual. Lo único que no está todavía convencida es porque tiene dos maneras, dos terminaciones diferentes, dos desenlaces diferentes. Pero lo del desenlace es el último capítulo, ¿no? Ahora, viene Paola y me quiere consultar a mí, dice, ¿qué opina usted? ¿Cómo termina mejor este libro? ¿Cuál terminación queda mejor? Como dije, 380 páginas son iguales, solo cambia al final.
¿Qué va a hacer Paola? Porque me lo va a mandar esto por FedEx o por DHL o algo así, que es brutalmente caro mandar documentos de esa manera. Vamos a asumir que no hay manera electrónica de enviarlos. O sí, me lo vas a mandar en PDF, pero el PDF de tu novela mide 30 megas. Y la primera cosa que yo te voy a decir es ¿cuál? Que cuidadito me atozongas el buzón con dos mamotretos de 30 megas porque no los voy a leer así. ¿Ah? ¿Qué harías? Mandarle solo que es diferente. Me mandas una versión y me mandas el último capítulo de la otra versión con el añadido, con el detenimiento. Todo es igual menos estas últimas 20 páginas. Usted léalo y vea cuál queda mejor, ¿okay? ¿Cuál es la diferencia? Entonces te ahorraste casi la mitad de los datos, ¿correcto? Y si fueras a enviarlo en forma física, mucho peor, porque estarías mandándome, en vez de mandarme 2 tomos de esto, me vas a mandar 1 y un folletito. Es mucho menos. Me quité la mitad de los datos, por eso dicen filtrado. Filtrado quiere decir varias cosas aquí con audición en particular. Primero, estoy descartando todos los datos que están duplicados. Segundo, puedo hacer otro truco interesante. Es filtrar las frecuencias que no me interesa escuchar. ¿Ok? Hacerlo selectivamente vía un control de la corteza. Pongamos así. Yo vengo y estoy acá en una conversación, ¿vale? Pero no es el único ruido que hay. Hay ruido de fondo, ¿correcto? Que el aire acondicionado, que el compresor de la refri, que el fan de la computadora, etc. Ok. Después de un rato, yo puedo enviar una señal a la corteza, decir que suprima estas frecuencias, por ejemplo, el zumbido de baja intensidad y de baja frecuencia del aire acondicionado, ¿ah? Y lo suprimo. Puedo filtrar y quitar esa frecuencia y dejar selectivamente las frecuencias que corresponden a la voz, ¿ok? Que están dentro de un rango específico. Entonces, yo corto el ruido de fondo y concentro y solo escucho lo que quiero escuchar y quito todo lo demás. Es una manera de cortar la señal en la entrada y de ignorar todo lo que no es relevante en un momento para mi percepción. Yo puedo cortar entonces y quitar zumbido, quitar ruido, porque también eso es parte del procesamiento auditivo, la supresión del ruido de fondo. Ok, ponerlo así. De hecho, vos lo haces instintivamente o automáticamente, ¿va? Estás en una conversación, pensá en un lugar donde hay mucho ruido de fondo. Y yo tengo uno donde es, bueno, casi imposible, pero todavía se puede. ¿Qué te parece un food court? El food court del City Mall. Tratar de sostener ahí una conversación es bien difícil, ¿va? Porque hay un montón de ruido de fondo, de un montón de fuentes. Sin embargo, vos puedes más o menos seleccionar y más o menos puedes distinguir una conversación con otra persona en medio de ese relajo, porque estás tratando de seleccionar y estás buscando frecuencias específicas. Es bien difícil porque, claro, hay miles de voces y las voces se confunden, pero por lo menos suprimís el ruido de toda la maquinaria que hay al lado. Ahora, para que veas cómo la supresión de ruido de fondo te ayuda mucho. Yo puedo conversar con alguien en el food court del City Mall, en particular si tiene un tono de voz que es diferente de los demás, ¿va? Por ejemplo, tenés esa gente que tiene esa voz aguda y chillona, ¿va? Sin embargo, es más fácil de oír porque está en una frecuencia diferente de la mayoría de las conversaciones y te ayuda a enfocarlo. Ahora, probá, por ejemplo, hacer otro experimento para que veas qué es lo que pasa cuando no tenés esa capacidad de suprimir el ruido de fondo. No tenés ese trabajo con que te está ayudando el núcleo geniculado lateral.
Y voy a agarrar y voy a hacerle una pregunta a Siri en medio de esa confusión. ¿Crees que Siri va a poder interpretar la pregunta? Me vengo. No, ¿ah? Hey Siri, tal cosa. Y me va a contestar, generalmente va a contestar una tontera o va a decir que la pregunta no está clara, ¿ok? Por lo tanto, ese mecanismo de filtrado no solamente se aplica al hecho de que puedes cortar, sino también puedes clarificar el proceso de la audición que ya empezó en los núcleos cocleares, ahora lo continúas en el núcleo geniculado medial. Ok, entonces, ¿hacia dónde proyecta el núcleo geniculado medial? Proyecta hacia la corteza auditiva primaria. Espérame, déjame borrar acá. Que son las áreas, que es el área 41, 42 y 52. Este es el sector de lo que vamos a llamar corteza auditiva primaria. Mira su posición. Está en el lóbulo temporal, en la parte, por decir así, en la cara que colinda con el surco lateral. Esta parte del lóbulo temporal es lo que llamamos el planum temporal. ¿Okay? Y aquí, por supuesto, va a ser corteza diferenciada. ¿Va? Este es el lado izquierdo. Este es el que la inmensa mayoría de la gente va a procesar lenguaje. El del lado derecho aquí sí te voy a mostrar el plano temporal derecho, que es esta región que está acá. ¿Ok? Aquí 41, 42 y 52 de este lado que procesa todo lo que no, todos los sonidos que no tienen nada que ver con lenguaje. ¿Okay? Es la rotación del hemisferio. Entonces, ese es el núcleo geniculado lateral. Ahora vámonos al otro núcleo geniculado, el núcleo geniculado medial. Ese era el núcleo geniculado medial. Ahora vámonos al núcleo geniculado lateral. El núcleo geniculado lateral recibe la información que viene de los tractos ópticos, o sea, de la retina. Ahora mira, te voy a poner cómo están organizadas la señal en los nervios ópticos. Aquí están los dos globos oculares. Están los dos nervios ópticos, quiasma óptico, y aquí están los tractos cintillas ópticas. Una cintilla óptica. Cada cintilla óptica va a terminar en uno de los núcleos geniculados laterales. Ahora mira cómo viene la información. La información de esta retina, rojo. Mientras que el componente nasal de la retina, en anaranjado, decusa. Mira. Ahora acá, la retina temporal de este lado se va directo. Mientras que la retina nasal, celeste, decusa. O sea que aquí lo que tengo es esta información al núcleo geniculado lateral. Llegó, voy a ponerte aquí voy a poner aquí lo que pasa. Estos son tus campos visuales. A este núcleo geniculado lateral le llegó esta señal, acá mira, rojo y celeste, ¿sabes?
Te llegó información entonces que viene de las dos mitades correspondientes de la retina, contralaterales. Mira, mitad viene de la retina izquierda, mitad viene de la retina derecha. Aquí en el otro núcleo geniculado, mira lo que llegó. El contrario. Llegó, por supuesto, la información de la otra mitad de la retina. Aquí llegó anaranjado y llegó azul. Mira, las dos semirretinas contralaterales. Ahora yo puedo utilizarlo porque aquí tengo nuevamente el núcleo geniculado. Tengo 6 capas. Vamos a numerarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A las capas, vamos a poner que es de este núcleo. ¿eh? A las capas 1, 4 y 5 entró señal de la retina ipsilateral, mira. Mientras que a las capas 2, 3 y 6 llegó señal de la retina contralateral. ¿Está bien? Fíjate, otra vez puedes compararlo, pero además aquí hay dos cosas más que agregar. La primera, estas capas 1 y 2 reciben señal de una población específica de la célula de retina llamada célula W. Y estas células W proyectan a estas dos primeras capas, las capas 1 y 2, que tienen neuronas grandes y se llama el sistema magnocelular. Mientras que las capas 3, 4, 5 y 6 reciben otras células que llaman células X. Y este sistema de las últimas 4 capas se llama el sistema parvocelular. O sea que en ese núcleo hay 2 conexiones, 2 sistemas neuronales diferentes. ¿Para qué? ¿Por qué tengo 2 sistemas? Porque aquí tengo el concepto de la visión desde 2 puntos de vista diferentes. Originalmente, ¿para qué era la visión? A ver, ahora. A molestar a Paola, como siempre. ¿Para qué era la visión nivel tiranosaurio rex? Aunque los tiranosaurios tenían mejor visión de lo que la gente cree. No es como en la película. ¿Fotorreceptores? Toda la visión es por fotorreceptores. Mi visión solo ve luz. ¿Para qué? ¿Para qué le sirve la visión a una rana o a un dinosaurio? ¿Qué detecta? Presas o cazadores. Exacto. Y eso es un sistema de caza basado en el movimiento. O sea, yo veo un objeto que se mueve en mi campo visual y necesito saber la posición y dirección del movimiento. Pongámoslo de esta manera. Vamos a agarrar. Ok. Tomemos esto. Vamos a imaginar que estamos de vuelta en algún momento. Es la guerra de Corea. Lástima que no tengo por acá ¿cómo se llama? No tengo por aquí un MiG-17, va a decir que es Vietnam. Vos vas volando por ahí
tratando de hacer algo sin molestar a nadie, bueno, excepto a los habitantes de la ciudad que vas a bombardear, y ves algo pasar por tu campo visual. Un objeto que se mueve, yo necesito saber la dirección y distancia del movimiento, y tal vez es una esquinita lo que lo vi. ¿Ah? Acordate que a 750 kilómetros por hora no vas a tener mucho tiempo para detectar las cosas. Vi algo moverse en la... Ok, enemigo a la vista, ¿va? Probable, ¿cómo se llama? Probablemente es un blanco. Okay. Solo necesito detectar movimiento. No puedo ver en ese momento qué fue lo que pasó por ahí. Si fue un pájaro, un avión o Superman, pero lo vi. Eso es detección de movimiento. Está buscando algo que cazar. O viceversa. Viste algo pasar y al contrario, querés defender. Es un sistema, la visión también puede funcionar como un sistema defensivo. Ok, alguien vi que pasaba, ¿okay? Vi que pasaba por acá, ok, y este tipo se me quiere poner por detrás para arruinarme el día. Movimiento. Las poblaciones de células W en el núcleo, lo que están haciendo es, vamos de vuelta, la población de células W está detectando movimiento. Están conectadas de tal manera que no solamente van a responder a objetos que se mueven en el campo visual, sino que también están interconectadas o alambradas de tal manera que me permiten saber en qué dirección se están moviendo. ¿Okay? Cualquiera de los diferentes ángulos en el cual yo me pueda mover. Por lo tanto, el sistema magnocelular, las capas 1 y 2, cosa que veremos en fisiología o que deberán ver en fisiología, me está informando a mí sencillamente de algo que está moviéndose en mi campo visual, independientemente de todo lo demás. Solo es un bulto que se mueve. No puedo percibir detalles con las capas 1 y 2. Solo estoy percibiendo algo que quiero detectar su presencia y dónde está. ¿Me está respondiendo? Más que nada. ¿Dónde está? ¿Hacia dónde se movió? Y el tamaño relativo de los objetos, obviamente que objetos grandes van a hacer una mancha más grande en mi campo visual y eso me ayuda. Perfecto. Ahora, vamos al sistema Parvo. Y el sistema Parvo, que maneja células X, está más orientada a percibir dos cosas, color y detalle. Okay. Color y detalle. Con las capas 3, 4, 5 y 6. Ahora, el sistema que maneja color y detalle, va, suponete, se ve ahí, hice una maniobra y lo tengo acá. Ahora, yo quiero identificar, ¿es uno de los míos, es mi compañero de misión o es el enemigo? Ahí sí ya necesito saber detalle para diferenciar, ok, si este tiene insignia china, este es el enemigo, ok, determinar detalles y qué tipo es, porque después, desgraciadamente, una de las cosas que no te dicen en las películas de guerra es que después que te peleaste con alguien y que lo derribaste, tenés que escribir un informe. Esa es la parte triste. Entonces, ya puedo ver y puedo diferenciarlo tal vez por color, ok, yo sé que los aviones enemigos tienen cola roja, mientras que nosotros los pintamos de verde. Este es color, detalle, este es el enemigo, dale viaje. Lo que pasa es que los dos sistemas evolucionaron en fechas diferentes. ¿Por qué? Porque a una rana solo le interesa, por ejemplo, para un dinosaurio, un T-Rex, eso, o por lo menos la teoría convencional, que son cazadores basados en movimientos, solo necesitas saber y meterle un mordisco. Pero vos ya no. Tu sistema visual de primate más avanzado tiene que ver cosas como detalles para determinar, por ejemplo, los detalles específicos, qué sé yo, de este lápiz y cómo lo voy a utilizar como herramienta a corta distancia. Percibir el color
porque como decíamos, al tiranosaurio le importaba muy poco que lo que se iba a almorzar fuera verde o café, pero yo estoy queriendo almorzar, qué sé yo, fruta, y necesito saber si la fruta está verde o madura. Color y detalle. El sistema parvocelular es más avanzado, pero es más lento. Ese procesamiento visual requiere más tiempo y no me permite, y requiere también de más luz ambiental para ver cosas como color. Por lo tanto, los dos sistemas se complementan. Yo puedo detectar movimiento casi en la oscuridad total, ¿verdad? Sí, aunque no pueda detectar color ni detalle. Yo veo algo que se está moviendo de noche, aunque la luz está apagada. Pero si quiero percibir detalle, tengo que irme hacia el sistema parvocelular y ese va a requerir de más tiempo y más luz para procesar la información. Ahora, no solo eso, sino que, o sea, que ahí estoy haciendo relevo hacia dos componentes diferentes de la corteza visual. ¿Y dónde está la corteza visual? Está aquí, en BA17, en el lóbulo occipital, mira. Este sector que está acá, te voy a poner un surco. Ahí hay un surco en la corteza. Voy a arrugar un poquito, la voy a arrugar para que veas dónde es. Es un surco, el surco calcarino, mira, en el lóbulo occipital. Mira su posición. La corteza visual está ubicada precisamente acá. Vamos a ponértelo en fMRI. Permíteme irme a fMRI. No está. Vámonos a Brodmann entonces. Está ubicada a los lados del surco calcarino, los labios del surco calcarino. ¿Ok? Mira ahí. ¿Ves la posición? Está alrededor de ese surco que está en la profundidad, que es el calcarino. ¿Ok? Y por supuesto, aquí la corteza también tiene organización. Aquí no es somatotópica, aquí es retinotópica, porque toda la proyección específica va a ir a áreas que están orientadas, que están clasificadas las señales o topografiadas. Aquí la topografía es en base a qué sector de la retina, o sea, la retina está mapeada aquí en BA17. Ahora, ¿qué más puedes hacer con este mecanismo? Podrás cortar información, podrás eliminar información con el núcleo geniculado lateral. Podré utilizar la misma lógica y descartar información visual. A ver, Montserrat, ¿qué crees? Lo que se hace no es como que enfocarnos en algo. Así. Es que ahí tenés un mecanismo, ves que es más sofisticado. Y tengo dos mecanismos. El primero es descartar la información, porque acordate que la información que entró a esta de mi retina debe ser muy parecida a esta. Las dos imágenes se deben parecer, o sea, puedo descartar la mayor parte, pero también puedo utilizar la diferencia en las imágenes para calcular, hacer fusión de las imágenes, y la diferencia en las imágenes me ayuda a calcular algo importante. Uno es lo que vos decís, enviar esa señal al colículo superior para que me calcule el enfoque. Dos, puedo calcular algo que se llama paralaje, y ese paralaje me sirve a mí para estimar distancias. ¿Okay? Hace esto, mira, pone tu pulgar frente a tu ojo izquierdo y cerra el ojo derecho. Hace esto. Ahora abrí el ojo derecho y alternalos, uno y el otro. El pulgar aparenta moverse, ¿no? Correcto. Una demostración que supongo que todo el mundo ha hecho desde el tiempo de la escuela. Esa diferencia es lo que se llama paralaje.
Mientras más grande es el paralaje, quiere decir que es mayor el ángulo entre las dos retinas, implicando más cerca. Ahora yo puedo estimar la distancia calculando el paralaje. Mientras más grande sea el paralaje, menor es la distancia. Me ayuda con un poquito de experiencia a estimar las distancias. Ahora, este cálculo es la visión en percepción de profundidad. Ahora, conste, esta percepción de profundidad te funciona hasta más o menos los 20 metros de distancia. O calcular distancias desde 0 hasta 20 metros usando el método del paralaje. Más allá de eso ya no funciona. Ahí ya tengo que hacer otra estimación en la corteza de tamaño, que quiere decir objetos más pequeños están más lejanos, pero ese es otro punto de fisiología visual que ya se escapa. Ahora, el detalle es que estás usando esa comparación para, uno, eliminar la mitad de la información visual, que es aún peor, porque es el equivalente de grabar video en tiempo real a algo así como una resolución sumeada de unos 100 megapíxeles. Imagínate tener una cámara de 100 megapíxeles grabando 24 horas corrido. ¿Te imaginas la chongorrazón de datos que vas a manejar ahí, va? Entonces yo descarto la mitad casi. Y además uso la diferencia para calcular distancia. Es más, el cambio en el paralaje, esa es otra cosa. Acuérdate que no solo esa, sino el hecho de que ese paralaje puede estar incrementando, disminuyendo, me ayuda no solo a estimar distancia, sino que me ayuda a calcular ángulos. ¿Cuál es el ángulo exacto en el cual está un objeto? Viendo cómo se mueve, yo puedo sacar estimación del objeto. Y es algo que tu corteza está naturalmente programada para hacer. O sea, por ejemplo, Paola, cuando estás parqueando, te puedes parquear por veas, vos te parqueas entre dos carros, hay un carro parqueado adelante, un carro atrás, hay un espacio, vos te vas a meter entre esos dos carros. Supongo que lo vas a hacer por medios visuales y no por medios auditivos. ¿Sabes cómo es parquearse por medios auditivos, va? Si choca, va a sonar. Okay. Pero lo puedes hacer por medios visuales, por lo menos intentarlo, ¿no? Lo que pasa es que cuando te estás acercando al carro que está delante, pues ves cómo el ángulo cambia, vaya, la separación, qué sé yo, entre las dos luces de atrás del carro va cambiando, y el ritmo en que cambia ese ángulo te dice qué tan rápido te estás acercando y cuál es tu distancia. Puedo estimar la distancia al objeto. Lo mismo para atrás. Entonces yo estoy viendo ese cambio. Es automático. ¿Okay? Tu corteza lo aprendió a hacer desde temprano en la infancia y vos lo haces sin pensarlo. Pero básicamente eso es lo que haces. ¿Ok? O para ese efecto, si yo me estoy acercando a algo, yo tengo que ver ese cambio. Por eso es que necesito comparar las dos señales, porque tengo que esa diferencia entre las dos retinas me está dando esa información de distancia y dirección que no podría obtener solo por análisis de una imagen en la corteza. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas? No. Hablemos un poquito, como dice, cambiemos de tema, solo para ver qué es lo que van a ver en sus videos del hipotálamo. Solo déjame buscar una imagen. Ya la tengo. Mira, ese es el hipotálamo en esquema. Lo que quiero hablar ahora es de la arquitectura general de las cosas. ¿Qué es lo que pasa acá? Ya vimos toda esa masa talámica ahí, y ahí te puse un corte sagital del hipotálamo. Ese es el núcleo anterior para que te ubiques dónde estás. Entonces, la idea acá es qué es lo que pasó con el hipotálamo, con la porción del, ¿cómo se llama? De la placa basal del diencéfalo.
Voy a hacer una cosa. Antes que otra cosa, para que me entendas, porque aquí sí quiero, me falta agregar algo que está acá, que es el subtálamo. Aquí está el este es el mesencéfalo y por aquí está el subtálamo. No vamos a entrar en detalles de qué es y cómo trabaja, solo para que vean su posición. Quiere decir que en un principio aquí está el tercer ventrículo atrás en celeste y que acá tengo el surco limitante. Te lo voy a poner en morado. Esta es la posición del surco limitante. Todo lo que quedó dentro de la él, siguiendo la ley de Bell-Magendi, era, iba a ser estructuras con algún tipo de función motora. Pero se organizaron de manera diferente. Aquí, en el hipotálamo, esto se organizó de tal forma que, si te das cuenta, son núcleos sueltos, no es una sola masa, porque se organizó de una manera muy similar a lo que verías en el caso de la formación reticular, en el cual tenés una serie de núcleos. Vamos a poner acá, vamos a poner un dibujo. Espérate. Vamos a construir aquí lo que pasa. Mira ahora, tercer ventrículo. Surco limitante. Masa talámica. Acá, tálamo. Por supuesto, ese es el surco limitante, ¿verdad? Pero en el hipotálamo las cosas se organizaron así. El hipotálamo no es una masa de núcleos, es una zona, es una región. Por lo tanto, te voy a poner acá con una línea de puntos para darte a entender que ahí los límites no son bien definidos, no es una bolita que yo pudiera disecar y sacar y tener en la mano, es una región. Ahora, esta región se organizó en dos sentidos. En un sentido, de medial a lateral, y el sector medial tenía los núcleos más grandecitos y lo suficientemente grandes como para ser parte de la pared del ventrículo. Igual que en el tálamo, en el hipotálamo, los núcleos que están más mediales forman la pared del ventrículo. Mientras que la región lateral, lo que tenés es un montón de núcleos pequeños, ¿ok? Algunos más grandecitos que otros, por supuesto. Pero si te das cuenta, en ese chingaste nuclear que tenés ahí, obviamente no va a haber manera de ponerle nombre a ese montón de cosas. Y los núcleos se intercalaron con fibras que entraban y salían. En dorado o en café están las fibras. ¿Ya? Y en rojo, estructuras nucleares. ¿Ok? Las fibras no van tan dispersas como yo te lo puse, ¿va? Pero para que me entendas que están intercalados. Ahora, si ves acá, yo puedo entonces dividir el hipotálamo en dos sectores, medial y lateral. Y yo voy a buscar una frontera, y la frontera entre medial y lateral es una línea que pasa por el fornix, ¿ok? Esta es la posición del fornix, que es el tracto de fibra principal en esta región del centro del encéfalo, ¿ok? Fornix. Entonces, una línea vertical que pasa por el fornix me dividió a este hipotálamo en dos regiones, una región más medial y una región más lateral. ¿Ves la diferencia de arquitectura? Pero además, el piso aquí tiende a ser relativamente delgado. Y como el hipotálamo era una estructura motora, que básicamente lo que estaba a cargo era de mantener
las funciones viscerales y el medio interno del organismo. Para controlar el medio interno del organismo y la concentración de un montón de cosas, obviamente que tenés que ser capaz de detectar las concentraciones de un montón de sustancias en el plasma, ¿correcto? Entra la otra estructura que te vas a topar ahí en el interior del ventrículo, es esta. En el piso del tercer ventrículo hay una serie de órganos llamados órganos vasculares. Y un órgano vascular es una región en el piso del ventrículo donde tenés dos características. Primero, lo que lo hace vascular. Debajo de este órgano, debajo del piso del ventrículo, hay un paquete de vasos sanguíneos en plexo. Segundo lugar, las células acá hacen una modificación de la barrera hematoencefálica. O sea, normalmente la barrera hematoencefálica sería tal que no te permitiría que los cambios en la composición del plasma fueran siquiera notados en el sistema nervioso central. ¿Cabal? Estarían aislados. Pero aquí la modificación te permite que cambios en las concentraciones del plasma, de los líquidos corporales, puedan ser leídos por un paquete de células sensores de neuronas sensoras que están precisamente en esta área del órgano vascular. Por lo tanto, los órganos vasculares son sensores de la composición del plasma y por lo tanto reflejando la composición de los líquidos corporales. ¿Cabal? Ahora, la historia no termina ahí. Ese hipotálamo no solamente está organizado de medial a lateral, sino que además está organizado en un sentido de rostral a caudal, o sea, de adelante a atrás, o de nariz a cola, o como lo querrás llamar. Permitir. Vamos a poner acá. Y ves acá que el hipotálamo está organizado en 3 regiones. De adelante para atrás. Para aquí está la nariz. ¿Ok? Hay 3 regiones. La primera región es esta, que llamamos el hipotálamo supraóptico. La segunda región está acá. Es lo que vamos a llamar región tuberal. Y por último, la región más caudal es lo que llamamos el hipotálamo mamilar. ¿Por qué se llaman así? Supraóptico se llama porque tenemos acá el quiasma óptico. Estamos en la región del quiasma. ¿Ok? Y entonces los núcleos quedaron ubicados. Estos núcleos que son los de la pared del ventrículo, acuérdense, este es un corte de línea media, me quedaron sobre el quiasma óptico. La región tuberal es porque aquí tengo un bulto que se llama el tuber cinereum. Tuber. Y por lo tanto los núcleos quedaron arriba y es lo que llamamos la región tuberal. Y por último, en la región mamilar, aquí tenemos el piso bien notables, los tubérculos mamilares. Y arriba de ellos, que son el bulto que hace de hecho este núcleo, el núcleo mamilar, en el piso, y por lo tanto le dieron nombre al lugar. Y aquí tengo lo que te decía de órganos vasculares. De órganos vasculares voy a tener 2 visibles y 2 que vamos a discutir. El órgano vascular de la lámina terminal en la región supraóptica y el órgano vascular del infundíbulo en la región mamilar. En la región tuberal no hay órgano vascular en el piso, pero más atrás, en el tercer ventrículo acá, vamos a tener la pineal.
y la avénula, que es parte del epitálamo. Y el epitálamo es un órgano vascular modificado o una variante del órgano vascular. Entonces tengo estas tres componentes. Mañana no va a haber clase de neuroanatomía. Mañana es martes ni miércoles no hay clase de neuroanatomía. Nos volvemos a ver el día jueves para terminar de explicar por qué el hipotálamo se desarrolla ahí, o sea, la filogenia del hipotálamo, después de que hayan leído o visto los respectivos videos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces la próxima clase presencial es el día... Doctor, solo